Muy bien. Buenas tardes con todas y con todos. Yo decía, ya nos han cortado por ahí la señal porque suelen cortarnos la señal. Estábamos empezando, yo me estaba erizando ya un poco porque estábamos empezando con una bonita música de algunos artistas esmeraldeños. Hoy mi querida Tierra Verde Esmeraldas está de fiesta. Lamentablemente, yo había puesto algo en Twitter donde le etiquetaba al presidente Correa porque él mandó un saludo para los esmeraldeños y yo decía ahí que chuta, los esmeraldeños en esta ocasión no vamos a poder celebrar como siempre lo hemos hecho con megajobras. Más bien tenemos autoridades que no han hecho absolutamente por nuestra tierra y qué triste, ¿no? Pero a la vez eso nos debe de meter más empeño en todo esto. Yo había publicado algo bien chévere en mi Facebook y había dice, soy negro, nací donde dicen hoy, donde comes corviche con jugo, donde comes bala con chicharrón, verde con mantequilla y agüita surumba. Mi querida Paola les puede decir que es agüita surumba. Encocado y encebollado con chifle, bolos de fresco de 5 centavos en la tienda y fiado. Donde saludas a tus panas. ¿Qué fue, loco? ¿Qué fue, socio? Jacobo es patrimonio del Ecuador. Pregúntale. Exacto. Nací en la mejor ciudad y en la mejor provincia del mundo. Nací en Esmeraldas. Me siento orgulloso de ser esmeraldeño. Vivan la fiesta de Esmeraldas en sus 200 años de independencia hoy, 5 de agosto del 2020. Con eso quiero dar la bienvenida a todas y todos. Qué gusto estar por acá. Qué gusto darles la bienvenida a quienes hoy van a compartir con nosotros este espacio, pero no sin antes agradecer a nuestro equipo de producción, nuestro director de Hechos Ecuador, como es Richard Macías. Agradecer a Richard Macías, a todo el equipo de producción y a nuestros invitados. Hoy vamos a hablar sobre el contexto político electoral con miras al 2021, pero con algo del sumacao, con algo de tapado arrecho. Vamos a hablar de la política, pero no así todos cuadrados, sino bien sonrientes, porque los invitados que tenemos hoy son jóvenes y por supuesto que yo conozco que Jacobo ha estado por acá en la provincia de Esmeraldas, Andrés ni que se diga, y nuestra querida Paola, que es nuestra también anfitriona, porque ella acá. Así que quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Jacobo García, analista político, Paola Cabeza Castillo, periodista del programa de YouTube La Otra Cara, y también Andrés Durán, periodista del medio digital Voces. 3 personas que han hecho arder chispa en las redes sociales, desde las páginas web, desde Twitter, y con ellos vamos a hablar un poco sobre la realidad política de este país. Quiero dar la bienvenida a Jacobo García, bienvenido, buena tarde. Bueno, muy buenas tardes, se me escucha bien, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues primero un saludo también a Esmeraldas, sobre todo a Takames y Tonsupa, que es lo que más conozco, ¿no? Pero no, linda gente y linda tierra. Y bueno, y entiendo que es la única provincia que ahora tiene las playas abiertas, ¿no? Así que con más razón hay que ir. Bueno, a ver, ¿qué diría yo para calentar un poco el terreno? Pero antes de calentar ese terreno, vamos a darle la bienvenida a los otros invitados. ¿Le parece? Perfecto. Mi querida Paola Cabeza Castillo. Paola es periodista de profesión, ha hecho algunas investigaciones interesantes en YouTube, la pueden encontrar en YouTube con La Otra Cara, que se llama su página, pero además es asambleísta nacional alterna, es periodista, entonces, y es una de las figuras afrodescendientes que conoce la realidad de este país. Querida Paola, bienvenida a Hechos Ecuador. Buenas tardes. Gracias, Darío, por la invitación. Y en realidad, cuando vi el panel con el que iba a compartir, dije, mira, me tengo que preparar bien porque estamos hablando de 2 pesos pesados. Gente a la que quiero y admiro muchísimo, a la que respeto por su profesionalismo. No sé si será mi internet. En realidad tengo un internet de muy baja calidad, así que espero que me estén viendo y me estén escuchando bien. Bueno, le mandaba un saludo a Jacobo, mi admiración absoluta a él, le tengo muchísimo cariño y respeto por lo que hace. Igual a Andrés, Andrés sabe que valoro mucho lo que se viene haciendo desde la comunicación alternativa y popular, desde las redes sociales, y justamente la plataforma Voces es ese espacio distinto que da alternativas para romper el relato. Entonces, desde esos 2 ámbitos creo que es positivo lo que podemos construir en esta hora. No sé si tenemos una hora, pero creo que va a ser muy interesante poder compartir con ustedes este espacio. Así que gracias por la invitación. ¡Y que viva Esmeraldas! ¡Que viva!
Muy bien, y querido Andrés Durán, pues un reconocido joven periodista, ha hecho algunas investigaciones interesantes desde la plataforma Voces, así que querido Andrés, bienvenido también a Medio Digital Hechos Ecuador. Bueno, muchísimas gracias, ya lo dijeron todo. Más bien resaltar esto de que viva Esmeraldas, que viva una tierra tan linda, tan amable, tan solidaria, tan calurosa y sobre todo que nos aporta muchísimos ámbitos, ¿no? El deporte, la música, el folclore, la cultura. Agradezco también la oportunidad que nos das, que das al medio digital Voces, Darío, la posibilidad también de poder compartir con ustedes, Jacobo, Paola, los cuales admiro y respeto muchísimo también, y pues bueno, vamos a meterle leña al fuego, Carapaz. Muy bien, bienvenidas, bienvenidos a todas y todos. Soy Darío Robinson Rivera, quien les acompañará en estos próximos 60 minutos desde este espacio denominado Jóvenes en línea, por supuesto. Este es el espacio de tus luchas. No te olvides que unidos siempre por la verdad, porque somos Hechos Ecuador. Recordarles que estamos en redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Hechos Ecuador. A mí me puedes seguir en las redes sociales en Facebook, estoy como Darío Robinson Rivera, mientras que en Twitter y en Instagram me puedes seguir como @Darío Robinson S. Si usted desea topar algún tema, quiere ser invitada o invitado acá, con mucho gusto puede tomar los contactos con nosotras y nosotros. Quiero empezar este espacio a propósito del contexto político electoral que vivimos las y los ecuatorianos con mira al 2021. Empezar con usted, Jacobo. Jacobo, de manera general, pero muy corto, digamos así, por el tiempo, ¿cómo estamos políticamente en el Ecuador? Fregados. Oye, no se me ocurre otra palabra. Posi. Bueno. Oye, no, de algo de esperanza. Bueno, me puse hasta de colores, mira, me he puesto colorida porque estoy feliz. Pero ustedes son tropicales, ustedes tienen alegría, tienen flow. Yo, como soy un castellano deprimido de la meseta, del interior, pues veo todo oscuro. No, a ver, ¿cómo veo políticamente? Veo un país en transición, querido Darío y colegas, ¿no? Creo que es un país que ya suplica por llegar a 2021 a que tengamos un proceso electoral limpio, no cualquier proceso electoral, que esto es muy importante y se nos olvida. Creo que uno de los desafíos políticamente hablando es de salvaguardar la ya débil democracia que tenemos y que en 2021 lleguemos a un proceso electoral competitivo. Yo de ahí, políticamente hablando, no señalaría nada más, porque tenemos, lo hemos visto en las últimas encuestas, un país que no cree en instituciones, que no cree en un gobierno con unas cifras que yo creo que, bueno, desde Magua no hemos visto nada igual. Entonces, una asamblea totalmente desacreditada, los partidos políticos, no todos, ¿no? Pero unos más que otros, pero finalmente no creo que haya mucho que señalar a nivel político, sino más bien ya pedir esta transición que todo el país desea y merece, ¿no? En 2021. Muy bien. Querida Paola, ¿cómo te sientes como ciudadana, como mujer con este gobierno? Bueno, mira, yo hace algún rato que vengo en un plan de quejarme menos y ver qué hacemos. O sea, lo de Moreno fue un error de la historia que lo tenemos que asumir, y digo lo tenemos porque es evidente que soy parte de la Revolución Ciudadana y del proceso que conllevó a poner en el poder al gobierno que actualmente tiene el país, pero creo que también en esa medida debemos tener la responsabilidad, no solamente quienes hacemos política, comunicación, quienes estamos involucrados en todo el ámbito político-social, tenemos la responsabilidad también de dar una salida. Si bien Jacobo ha dicho claramente que el país está jodido, y sí, jodido es poco. Creo que Moreno tuvo desde su llegada un plan macabro de generar justamente todo este desmantelamiento de la institucionalidad, poner patas arriba y cuesta arriba el tema de la economía, para esto justamente buscar la forma de feriarse lo poco que le queda al país. Sin embargo, la salida es democrática. Acá no podemos jugar
con el futuro de la gente, tomando en cuenta que sí, que el próximo gobierno, sea cual sea el que decide elegir el pueblo ecuatoriano, va a tomar un país con una debilidad institucional muy fuerte, con instituciones debilitadas, con una economía cuesta arriba, con una economía completamente debilitada, y que eso obviamente requiere no solamente de ciudadanos que quieran justamente jugarse por el país a optar por un recambio democrático, sino también se juega aspirando que los partidos políticos, los actores políticos, que son a la larga quienes tienen que poner las mejores opciones y alternativas para este recambio, vayan mucho más allá de. O sea, yo creo que hay que superar el correísmo, o sea, y lo dice una persona que viene, y cuando digo que hay que superar el correísmo, hablo en el sentido de que todos están en esta lógica que casi el país empezó y termina con el correísmo o el anticorreísmo. Yo creo que debemos ser lo suficientemente maduros para entender que el país está en crisis, y que está en crisis, y que todos deberíamos buscar una salida a lo que sucede en este país hermoso llamado Ecuador. Entonces, yo sí tengo mucha esperanza. Yo concuerdo con Jacobo en la lógica del escenario actual, pero aspiramos. Yo creo que es pedirle mucho también a los actores políticos que están liderando muchos, estamos hablando de centro, izquierda, en fin, es pedirle mucho, porque a la larga este ha sido el país de siempre. O sea, lograron poner al Ecuador en esta confusión en donde sálvese quien pueda y elegir al menos malo. Entonces creo que allí también tenemos, quienes hacemos política, quienes estamos involucrados en esto, también tener una responsabilidad grande con el país y ponerle una propuesta que permita primero sacar al país de la crisis y del atolladero en el que lo dejan, y que sobre todo no dejemos de creer en la política. Eso es otro tema que lo podríamos conversar después, porque también es parte de lo que viene del legado que Moreno nos deja. Muy bien. Prestigiar a tal punto la política para que obviamente nadie quiera incursionar en ella, y sobre todo cuando ahora más que nunca el cambio que requiere el país requiere de decisión política, no hay otra salida. Perfecto, querido Andrés. He seguido mucho tu trabajo de investigación que has hecho desde tu equipo del medio digital Voces. Te pregunto, Andrés, ¿qué ha sido lo más impactante que hayas investigado y que te haya sorprendido a tu corta edad? Que seguramente no viste antes, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, ¿no?, por la oportunidad y la posibilidad de compartir en este espacio. Yo creo que en este corto periodo nosotros nos hemos topado con fenómenos un poco a veces inexplicables, porque dices, bueno, ¿cómo puede suceder esto en un país que está atravesando por el siglo XXI, que ya transcurrió por un proceso político, que fortaleció la capacidad estatal y demás, y que en menos de 3 años se dé un giro tremendo, y que al mismo tiempo en ese giro de 180 veas una descomposición brutal a nivel institucional? Esto es inédito, yo creo que, y el día de ayer en un coloquio que me invitaron muy amablemente en la Universidad Central, lo dije, el caso ecuatoriano es un caso sui generis, porque nace de lo que Paola mencionó, a partir de un movimiento político que en primera instancia se pronunciaba o se proclamaba como de izquierda. Entonces, desde ahí creo que es importante como centrar estas configuraciones, porque son polimorfas, tiene diferentes facetas, y por supuesto evidenciar esta descomposición institucional que ya es transversal a la vida de los ecuatorianos. No hay, creo yo, una institución pública o del Estado que no viva un proceso de descomposición feroz. No hay. Yo tuve la oportunidad de estar en Esmeraldas de inicio del año haciendo una investigación en la que hay una clara vinculación entre la autoridad pública, la autoridad provincial y la organización narcodelictiva, que está atropellando y vulnerando los derechos de varios pescadores que quedan al garete, endeudados, y sobre todo que tienen que empeñar prácticamente su vida para poder subsistir el día a día. Y ahí se ve una clara injerencia por parte de la autoridad pública. Entonces, como este caso de estudios, a nivel nacional hay muchísimos. Tenemos denuncias en Loja, en la provincia del Oro, en Los Ríos. O sea, no te imaginas cómo la gente todos los días nos escribe a traernos una noticia, a darnos una información, a mandarnos una serie de documentos en los que algún tipo de poder, ya sea local, territorial, nacional
o de algún tipo de organización política tiene algún tipo de injerencia y vínculo. Entonces es preocupante la descomposición que tiene el país. Muy bien, ahora sí, entremos en materia más fuerte, querido Jacobo, y es que, ¿por qué no se decidió? Ya entrando al tema ya más electoral, hay algunas fichas que ya han salido del ajedrez o de estos juegos, y uno de ellos es el exalcalde de Guayaquil, líder nato de la derecha de este país social cristiano, Jaime Nebot Sadi. ¿Por qué no decidió candidatizarse finalmente el derechista Nebot? ¿Será que le tiene miedo a Correa? ¿Será que iba a ganar, pero dijo le voy a dar el chance a los correístas? ¿Qué mismo es que pasó que no decidió Nebot ser candidato? Porque tenía una expectativa y todas sus autoridades en las cantones donde tiene alcalde, en las provincias donde tiene prefectos, sus asambleístas, todos ya habían hecho campaña, y hasta en la provincia de Los Ríos ya habían hasta murales que decían Nebot 2021. Pero de la noche a la mañana Nebot sale de la palestra política. ¿Por qué ese cambio? Bueno, porque no le daban las cifras, ni más ni menos. Es decir, él justamente es muy importante lo que señalas. Creo que en el 2019 es como el último granito, oportunidad que él tiene con las elecciones locales para conseguir un capital político desde lo local, desde los territorios, que le impulsaran desde el 2019 hasta el 2021 para hacer este ánimo nacional de Nebot presidente, ¿no? O sea, nacionalizar el deseo de que lo que Nebot había hecho en Guayaquil lo podía hacer en el país. Pero pasaron dos cosas. Uno, octubre. Octubre fue para mí la sepultura de Nebot. Creo que falló jugándosela por Moreno. Entonces, octubre por un lado, y bueno, ya ni qué decir el segundo golpe del tema de la pandemia en Guayaquil, ¿no? O sea, que ha devastado a Guayaquil, o sea, eso es un hecho también. Entonces, si ya era difícil que se lanzara, al no ser que el escenario estuviera muy claro para él, porque él yo creo que también tiene un trauma, ¿no? Desde que perdió con Bucaram en el 96, creo que fue, ¿no? Entonces creo que él, al no ser que lo viera muy claro, no se iba a lanzar. Entonces, insisto, súmale octubre, súmale la pandemia, y creo que estaba claro que no se iba a lanzar. Yo apostaba desde hace tiempo a que no se iba a lanzar, ¿no? Muy bien, Paola, si bien es cierto el correísmo se ha fortalecido cada día más, o sea, es impresionante cómo está creciendo, y que obviamente algunas encuestas lo están eliminando porque le ven como una opción muy fuerte, y en algunas encuestas hacen los locos y dicen que no existe ningún correísmo. Pero el correísmo está creciendo. A raíz de eso nace UNES, y usted es parte de UNES, que es la Unión Nacional por la Esperanza. Ahora, mi pregunta va dirigido a la presencia de octubre acá de Leonidas Issa. ¿Usted cree que Leonidas Issa podría terminar siendo parte de UNES? ¿Cómo le ve eso? Voy a tomar un poquito lo que Jacobo, no me quiero perder de opinar de Nebot, o sea, dale, de una. No quiero perder la oportunidad, regálame un minuto. Y mira, hay una cosa que yo siempre la digo, y bueno, y el estar mucho tiempo compartiendo con gente de Quito, también te puede hacer entender, porque yo viví casi 15 años en Guayaquil, hice mi carrera y mi educación en Guayaquil, entonces conozco a Guayaquil, la conozco desde su génesis, desde su ADN, y hay obviamente cosas que en el comportamiento político de Nebot y quienes son parte del Partido Social Cristiano son muy normales. Lo del páramo, mira, no es para los guayaquileños seguramente no es un exabrupto, es como parte también de una sociedad que mira desde esa muralla en donde los socialcristianos, más de 20 años administrando esa ciudad, la ven y la han construido para el Ecuador. Sin embargo, creo que también, más allá de la coyuntura de la cual Jacobo habla, yo creo que, mira, estas alianzas coyunturales que se armaron para los procesos electorales, sobre todo para las seccionales, mira, sabes, en algunos casos buscaban candidatos que tenían muy buenos números, pero que venían siendo perseguidos, porque esto de la persecución no es un tema que circunscribe solamente a ciertos actores relevantes del correísmo. Hay mucha gente
que estaba decidida a no tener ningún tipo de cercanía con el gobierno, y le decían, mira, tú si eres mi candidato, yo te resuelvo los problemas con Contraloría. Entonces entenderás, Jacobo, Andrés y quienes nos ven, que muchas de esas alianzas coyunturales que se generaron en las seccionales terminan siendo una cosita, como decimos en mi tierra, pegada con baba. Eso va a terminar rompiéndose en cualquier momento, y entonces ahí tú tienes que darte cuenta cuando una alianza es coyuntural o cuando una alianza puede durar en el tiempo. Yo creo, al menos hasta por el tema de Esmeraldas, que ganó la prefectura, una candidata del Partido Socialista Cristiano, que también te dar cuenta que muchas de esas cosas tampoco eran garantía para una campaña electoral nacional para Nebot. Y con esto, mientras Pedro Restrepo tenga vida y le pueda enrostrar a los socialcristianos el crimen que se cometió contra sus hijos, ningún socialcristiano va a poder ser presidente de este país. Y yo lo he dicho, al menos eso está metido en el ADN de la sociedad quiteña, de la sociedad que ha visto cómo esta familia ha venido luchando, y ese es el ejemplo del Estado represor, o lo que representan los socialcristianos en la historia de este país. Y creo que esa es una cosa que ellos no van a podérsela limpiar muy fácilmente. Ahora, hablando de lo que tú comentas del correísmo, sí, en efecto, sigue siendo una alternativa. La Revolución Ciudadana, el correísmo, a la larga termina siendo esta configuración que también los medios de comunicación terminaron instalando el correísmo como mala palabra, pero ahora también es una categoría política, y no hay que negarla, existe, están en los números, están en los indicadores. Sin embargo, creo que también es honesto poder replantearse que el correísmo, siendo la primera fuerza política, electoralmente hablando, no nos alcanza, y que era necesario poder plantearse una coalición, o poderse armar una estructura en donde se permita, obviamente, una estructura o una coalición transversal, en donde más allá de las diferencias, pensemos en el país. Yo sigo creyendo que el país debe ser lo que nos junte, más allá de las diferencias, y creo que UNES representa eso. Hay varias organizaciones políticas y sociales que están dentro de este frente, que busca ampliar pues un mayor espectro que permita no solamente ser un tema electoral, porque yo creo que no, el país no solamente requiere una alianza electoral, no requiere solamente ganar elecciones, requiere ya un proceso maduro y hasta en cierto punto pragmático, que mire de manera eficiente qué es lo que está pasando en el país y cómo lo corregimos a corto, mediano y largo plazo. Creo que UNES podría ser esa oportunidad. Lo de Leonidas Issa, a mí en lo personal, Leonidas Issa me cae re bien, en lo personal. A mí me cae re bien. A mí el tipo me cae bien porque creo que es un actor político de esta nueva generación. Estamos hablando que todos los partidos políticos fueron pariendo a nueva gente. Y en esa lógica, Leonidas Issa es eso, es parte de esa nueva camada de actores políticos que da, pues obviamente, los partidos políticos o las organizaciones sociales. Sin embargo, Leonidas Issa hizo una movida que Jacobo hacía un análisis hace unos días súper interesante en sus redes, y estoy de acuerdo. Él prefirió optar por, obviamente, fidelizar el tema interno, y creo que en esta lógica que todo el mundo busca los cupos en los correístas, o sea, relájese, o sea, tranquilo, nosotros estamos, pero estamos, y ¿qué estamos haciendo todos para construir? O sea, yo creo que no todo tiene que partir en esta lógica de defenestrar al correísmo, o que todos los males empiezan o terminan con el correísmo. Creo que por ahí Leonidas tendrá que hacer sus reflexiones internas. Yo no soy absolutamente nadie para decirle qué hacer o qué no hacer. Al igual que nosotros estamos buscando una salida a la crisis del país, y lo estamos haciendo así, de manera honesta, diciendo que esto hay que cambiarlo, que hay que mejorar, que sí, que seguramente las formas son necesarias, que el fondo también es importante, y nosotros hemos hecho esas reflexiones completamente abiertas, pero ahí lo que Leonidas Issa decide hacer en su futuro ya es de él. Yo creo que es un actor político importante, él tiene que definir qué quiere hacer también, porque creo que ya dentro de su organización política han decidido cuál es el candidato,
qué tanto le podría sumar o restar a él abrirse, romper en este momento, con quién se juntaría. Ella ha dicho que con el correísmo no. Entonces, bueno, ya eso es un tema que lo tiene que resolver él, pero sin embargo nosotros tenemos esta lógica de abrir el espectro en el campo progresista. Nosotros no nos hemos perdido de esa línea, UNE sigue siendo ese espacio y bueno, hay que construir. Perfecto, querida Paola, muchas gracias. Estimado Andrés, comunicacionalmente, ¿cuál ha sido el rol de los periodistas o de los medios de comunicación en estos últimos tiempos? Por ejemplo, a mí me sorprendió, por así decirlo, el cambiazo de ciertos medios de comunicación. Por ejemplo, Ecuavisa ya tiene su candidato, Teleamazonas tiene el suyo, ¿me entiende? El Universo ya tiene su candidato, el Comercio tiene su candidato. Entonces, y cuando antes todos hacían los locos, ahora se están enfrentando entre ellos, entre estos medios. ¿A qué se debe ese cambio de esta prensa que indiscutiblemente ha sido también cómplice de lo que pasó en octubre y ha sido cómplice de lo que inicialmente en la pandemia, al inicio de esta pandemia, lo que pasó en Guayaquil, que ocultaban la información, lo real de Guayaquil? Andrés, ¿a qué se debe este cambio de prensa? El oportunismo. Yo creo que no ha existido un cambio, o sea, en términos de discurso, en términos de vínculo clientelar, político, los medios de comunicación en el Ecuador siempre han jugado de la misma manera. Lo que hoy podemos ver es que hay una agudización en el discurso, en la forma en la que operan, en la construcción de un relato y sobre todo en el uso de ciertas cuestiones simbólicas que están en el imaginario de los ecuatorianos. Entonces, en ese sentido, yo creo que su apuesta por escenificar lo que sucede en el Ecuador siempre ha sido la misma, siempre a través de adjetivaciones, a través de calificativos, siempre tratando de eliminar al adversario político. En este caso, el adversario político, el que tiene mayor posibilidades o el que representa o el que se ha convertido en el cuco, es evidentemente el correísmo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los medios de comunicación siempre han operado de manera antagónica a este proceso político. Esto se viene desarrollando desde el día 1 que asumió Correa hasta la actualidad. Ahora se ha agudizado con el tema de esta transición porque saben que hay una representatividad en el correísmo. Más allá de que nosotros digamos, sí, está debilitado, tiene sus contradicciones, sus disputas internas o lo que fuese, el correísmo es un clivaje. El correísmo es una identidad. El correísmo representa a muy importante porcentaje de la población. Entonces, los medios de comunicación corporativos evidencian que hay un cuco, hay un demonio ahí que puede afectar sus intereses. Y cuando digo sus intereses, los digo en términos económicos y políticos. Nosotros revelamos una investigación en la que detallamos con claridad, digamos, lo que sucede con la posta, por ejemplo. Los contratos que tuvo esta empresa Levascan, que maneja a Luis Eduardo Vivanco, o los mismos contratos de otros medios de comunicación digitales que operan, por ejemplo, en Manabí. Es el caso del alcalde de Manta, Intriago, que ha pagado una cuantiosa cantidad, 700,000 y pico de dólares, para hacer una maquinaria de lodo y ensuciar a algunos concejales correístas o concejales identificados con la tendencia correísta. Entonces, esto no es de ahora, esto es algo que se viene desarrollando a lo largo de estos 13, 14 años, y la pregunta acá es cómo el correísmo, el progresismo o este Frente UNES va a generar una especie de proceso para dirimir esta situación. Ahí está el gran desafío y el gran reto. ¿Cómo ellos van a dirimir esta situación? Porque el Ecuador evidentemente no puede seguir sosteniendo una política comunicacional, una política informativa, un rol de los medios de comunicación amañados y relacionados de manera directa con el corporativismo, con el clientelismo, con la pauta. Yo creo que esa es la gran discusión que tenemos que dar. Hoy en día tenemos una discrecionalidad absoluta en el ámbito comunicativo. Nosotros, por ejemplo, los medios digitales, estamos completamente desprotegidos. No hay normativa que nos ampare, no hay pauta publicitaria garantizada por parte del Estado. Y si alguna vez nos atrevemos a alzar la voz y a decir, bueno, hay que hacer una investigación en relación a esto porque es peligroso y no es saludable para la democracia de los ecuatorianos, entonces automáticamente se te elimina la posibilidad de que te generen financiamiento a través de la pauta publicitaria. Entonces yo creo que esa es una discusión que tenemos que dar y ahí vamos a entender, en función de este tema económico y en función de este tema político,
cómo operan los medios de comunicación y cuáles son sus aspiraciones al momento de construir los relatos. Recientemente hicimos nosotros una investigación. 825 noticias publicó el diario Comercio El Universo durante el paro nacional de octubre. De las 825 noticias, 0% de noticias a favor del paro nacional. El restante, aproximadamente el 70%, a favor del paro, en contra del paro nacional, y el otro restante, el porcentaje restante, a favor de las medidas económicas. Entonces tienes un discurso fuertemente arraigado a los intereses políticos en función del discurso oficial, y lo preocupante aquí es cuándo el progresismo va a salir de una inercia política, poder dibujar una cancha en la que pueda operar de manera sistemática y no seguir resistiendo y estando a la defensiva. ¿Cuándo vamos a salir a proponer y a configurar un nuevo momento que permita de alguna forma ir solucionando las demandas de la ciudadanía? Ahorita las demandas de la ciudadanía pululan en el ámbito económico, en el desempleo, en la corrupción, y yo creo que ese tiene que ser el principal interés del sector político del país. Muy bien. A quienes se acaban de conectar a nuestro medio digital Hechos Ecuador, bienvenidas y bienvenidos. Está usted en el programa Jóvenes en Línea, que se transmite por este medio digital Hechos Ecuador todos los miércoles y los viernes, cuando surge el hoyo nuestro marca la hora 18. Y abordamos diferentes temas de coyuntura local, nacional e internacional. Y ahora estamos hablando sobre el panorama político rumbo a las elecciones del 2021. Y eso si es que no siguen metiéndole la zancadilla a los partidos progresistas en este país, porque la verdad es que sí me da muchísima pena como joven, a mis 30 años de edad, ver todo esto, ¿no? Y también tú hablabas finalmente, Andrés, sobre el progresismo, y hay algo que me preocupa, querido Jacobo. El progresismo, las izquierdas, sí, necesitamos que regrese la Revolución Ciudadana, necesitamos que regrese los partidos de izquierda, necesitamos que regrese el progresismo, pero dentro del progresismo, como en la derecha, hay división, hay sectarismo, y eso es lo que a la larga termina jodiéndonos, ¿no? Jodiéndonos más a los ecuatorianos. Y veo muchos comentarios, si ustedes han visto aquí en la transmisión en vivo, que mencionan mucho a un personaje que para unos es polémico, para otros es directo y que ha provocado divisiones al interior del correísmo, opiniones diversas, y me refiero al doctor Augusto Tandazo. Jacobo, ¿cómo tú ves este personaje que se ha evidenciado con pruebas de Twitter, declaraciones, que antes se oponía, por ejemplo, al correísmo y que ahora está con el correísmo, por mencionarte este señor, ¿no? Que admiro mucho hay algunas cosas que me parece que dice verdad, hay otras cosas que no. Bueno, yo no soy el que debe decir si es verdad o mentira, pero ¿cómo tú ves estos personajes que no vienen del correísmo, no estuvieron en Alianza País cuando estaba liderado por Correa y que aparecen ahora, pero que ha provocado repensar? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú ves esta disputa al interior del correísmo desde que aparece Tandazo? Bueno, a ver, yo creo que, Ecuador es un país muy dividido, ¿no? Para bien y para mal, y no solo en la política, en la sociedad, en la geografía, en la economía, en los modelos de organización social, es decir, estamos hablando antes de Esmeraldas, ¿no? ¿Qué tendrá que ver Esmeraldas con el sistema de hacienda del Huasipungo que había en la sierra, ¿no? Son dos mundos diferentes. ¿Por qué señalo esto? Señalo esto porque, claro, a nivel, y me voy a basar en lo que decía Andrés, ¿no? A nivel político, siento que a veces la discusión se quiere enmarcar como que solo va a haber una batalla de progresismo contra neoliberalismo, contra el morenismo, contra el régimen actual, pero efectivamente la realidad nos dice que este país que está tan fracturado, hay otro tipo de fracturas que intervienen ahí y que a día de hoy al menos no permiten que haya una condensación, que haya una agregación, digamos, de intereses y discusiones en torno a ese único clivaje de progresismo neoliberalismo. Y cuando hablo de esas fracturas, y ustedes lo saben igual que yo, hablamos del tema correísmo-anticorreísmo, hablamos de Costa-Sierra, hablamos antes de ISA, ¿no? Pero es que eso que llamamos movimiento indígena, si en el país hay divisiones, en ese mundo das un paso y hay 5 divisiones. O sea, si algo he aprendido yo dentro de ese mundo... Entonces es normal que estemos divididos.
Bueno, es que eso es Ecuador. Ahora, eso hay que convertirlo en un proyecto. Eso hay que convertirlo en gobernabilidad, en pactos, en acuerdos, porque si no, vamos a estar cada 4 años persiguiéndonos, refundando la patria, y esto se sabe que no genera efectos positivos. Entonces, yendo al tema del correísmo, el correísmo, fuerza que yo respeto mucho y conozco muy bien, y logró algo inédito, que es justamente dar 10 años de estabilidad y de continuidad a un país que nunca lo había tenido. Pero el correísmo tiene que entender que ya no es el correísmo de antes, ya no es el correísmo en el gobierno, ya no es el correísmo con un Rafael Correa con 70% de aprobación, con una legitimidad tremenda en la población. Ahora es otro tipo de correísmo, que me parece que eso cuesta entenderlo y es normal, a ellos y a los que no están ahí, pero tienen que entenderlo, porque a día de hoy lo que vemos es una elección muy fracturada, donde el correísmo ya no tiene la capacidad por sí solo de generar ni siquiera la opción mayoritaria electoralmente hablando. Yo estos días, con perdón, me he puteado en redes con todo el mundo, porque empiezan a asomar ahí sondeos y unos dicen que el correísmo ganaría con el 80, con el 70. Bueno, está bien, yo, cada uno que piense lo que quiera. Pero a día de hoy la realidad a mí me dice que no es así. Entonces, para responderte ya, terminando la respuesta, el correísmo tiene que hacer algo. Si quiere ser la piedra angular, que logre aglutinar el cambio, llámalo progresismo, antimorenismo, lo que tú quieras llamar, pero si quiere ser la fuerza que gane las elecciones y que genere ese cambio, tiene que hacer algo más. ¿Qué es ese algo más? Si quieren lo seguimos discutiendo ahora, pero tiene que hacer algo más, y en parte ese algo más puede venir por atraer a nuevos liderazgos o a gente que está por ahí en la constelación cercana, pero que no forma parte, ¿no? Muy bien, me voy a permitir a proceder a leer los comentarios que muchos de nuestros seguidores en las redes nos han hecho llegar. Por acá dice Cristian Macas, dice, Correa tiene que volver. Correa tiene que volver. Recuerden quién les obligó para impuestos, quién les obligó a pagar impuestos a los millonarios. ¿Quién nos dio educación e inclusión y de calidad? Muy bien, ¿eh? Prohibido olvidar, prohibido olvidar. Correa, Cristian Maca dice 2021, vamos con Correa y el candidato que ponga Correa, vamos por la lista 5, Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. Mi saludo a la militancia de Compromiso Social. Vélez Valareso dice, queda evidenciado la necesidad de una gran confluencia nacional del progresismo, sin duda, ¿no? Pero como somos seres humanos hay intereses de interés y eso es lo que no estoy de acuerdo. No es que no esté de acuerdo que no tengamos intereses, no estoy de acuerdo que se siga dividiendo el país, porque chuta, si vamos a seguir así, imagínense acá en Esmeraldas, y Paola lo puede decir, por el mismo hecho de no unificarnos los esmeraldeños, mire quiénes están administrando esta ciudad, estamos de mal en peor. Por eso es mi preocupación, hay que unirnos, hay que trabajar desde la ciudadanía. Franco Alcíbar Murillo dice, Augusto Tandazo es una persona como todos los ecuatorianos, honesto, que criticó a los corruptos, ladrones que se filtraron con Correa para saquear el país, y tenemos que hacer leyes para castigar a todos estos corruptos, ladrones, criminales, vendepatria. Aurora dice por aquí, Aurora Torres dice, viva la revolución ciudadana, carajo, el presidente o presidenta que tiene que ser un revolucionario, que esté junto al pueblo, que dé dignidad, bienestar, y tiene que ser el correísmo. O sea, la gente está clara en esto, ¿ah? Carlos Rivera pone algunos hashtags a recuperar el futuro, volveremos. Querida Paola, ¿qué estamos haciendo los ecuatorianos desde nuestros barrios para poder recuperar la patria? Bueno, no sé si... Bueno, hay una cosa que está pasando en la calle y creo que ese debate que generó Jacobo en redes sociales partía por eso. ¿Qué está pasando en la calle? Porque hay gente también que está haciendo política en Twitter y mira, lindo, Twitter es espectacular, ahí nosotros habemos 1 millón y pico de gente que estamos ahí leyéndonos entre nosotros mismos, pero hay una realidad en la calle que es fuerte, real.
que es la falta de empleo, que son las condiciones que se precarizan de manera sistemática, y esto es rápido, porque es evidente que las políticas implementadas por este gobierno frente al COVID, y bueno, ya esto venía un poco cumpliéndose una agenda que tenía como lógica justamente esto, priorizar otras agendas o priorizar otra agenda económica y no básicamente la del Ecuador. Y el COVID ha puesto una realidad que es real, que hay más del 60% de una economía, sobre todo en ciudades importantes, hablemos de Guayaquil, Quito mismo, de una economía que depende del día a día y en donde tú estás diciendo quédate en casa, pero mira, loco, ¿cómo? Tengo a 4 o 5 pelados en casa que necesitan comer y que no tienen cómo, y esa gente tiene que salir. Mira, si no me mata el COVID, me mata el hambre. Entonces, hay gente que en esa lógica decide no morirse de hambre y a la final que lo mate el COVID. Así estamos. O sea, ese es el Ecuador de los barrios del que tú hablas, del de la calle, del día a día, que está recibiendo maltratos de los metropolitanos, que hay una autoridades comprensiblemente tratando de parar de que la gente se quede en casa, pero que no hay una política estatal para que le brinde una alternativa a esta gente para que se quede en casa y no se muera por el COVID. Eso es lo que pasa. Y ante eso hay una nostalgia, porque también Ecuador es un país que por su tradición requiere de liderazgos fuertes. Yo no sé, en algún momento dijeron que había que bajar el tono, que era necesario el liderazgo de la persona que actualmente está en el gobierno, porque había que generar cierto nivel de consenso. Seguramente en ese momento era indispensable, pero hoy nos damos cuenta que la gobernabilidad, que se traduce en el reparto, y ya estamos viendo cuál es la gobernabilidad que para este gobierno significa repartir, entregar prebendas para que no te implosionen el gobierno y la debilitada gobernabilidad que tienen, en eso están pagando, o sea, el precio lo está pagando el pueblo. Y ante esa nostalgia de lo que tuvieron, porque la gente, o sea, a ver, Correa, la Revolución Ciudadana no se fue hace 10 años, fue hace poco, 3 años. Entonces la gente tiene una nostalgia y creo que los sectores populares añoran eso, añoran tener salud mínima. Oye, no hay salud, no hay elementos mínimos en los hospitales. Estamos hablando que en esto del Estado obeso desmantelaron lo público, que esa es una discusión que también deberíamos, y esto no tiene que ver, o sea, esto sí es una discusión que tiene que ser ciudadana. Y ahí sí, la gente de los barrios, la clase media, todos deberíamos estar discutiendo qué modelo de país y de Estado queremos. Porque nos vendieron, y ahí los medios de comunicación, siempre agenciosos, pues dispersaron esto del Estado obeso. Hay mucho vago, hay que votar mucha gente. ¿A quiénes votaron? A médicos que hoy pueden existir los hospitales, pueden existir los implementos, pero no hay quien ponga a funcionar eso porque desmantelaron el sistema público de salud. Pasa lo mismo con la educación. ¿Quién afecta a eso? A la gente de los barrios, mi estimado Darío. ¿Qué piensan los barrios? ¿Qué sienten los barrios? Pues eso. O que vuelva Correa, o que haya una alternativa, porque ahí, Jacob, cuando digo que vuelva Correa, es que la nostalgia de los sectores populares es esa. Y ahí sí yo creo que, sin lugar a dudas, la tendencia que representa el progresismo está en eso, en los sectores populares que se vieron atendidos con una política pública real, con un Estado presente, un Estado allí acompañando a los, y no con dádivas, ojo, porque eso es otra cosa, que eso es lo que deberíamos también replantearnos. ¿Qué está pasando entre el Estado que atiende, que solventa, que resuelve a esto de la fundita de multiproductos, o ver a Lazo y a toda esta gente romantizando la pobreza de manera tan denigrante? Esas son las discusiones que se debe generar al futuro. Y eso es lo que se discute en los barrios, que no hay comida, que no hay un Estado que los atienda y que requieren urgentemente que venga alguien a resolver esos problemas. Muy bien, gracias, querida Paola. Estimado Andrés, para ir definiendo este espacio, ¿cómo tú ves desde la comunicación, desde tu experiencia comunicacional, que también estás en el sondeo de opinión, cómo ves al candidato de la banca, Guillermo Lasso? ¿Crees que haga un gol por lo menos en 2021 o va rumbo a pelear ese premio con Noboa, con Alvarito? Porque la verdad es que ya es como verlos en todas las elecciones, ¿no? Y no pegan una.
¿Cómo le ves a Guillermo Lasso? Sí, yo creo que Guillermo Lasso va a pasar lo que dijo Jacobo hace un par de días. Guillermo Lasso está próximo a ser el futuro Alvarito del Ecuador, el segundo futuro Alvarito del Ecuador. Sin embargo, hay que hacer una salvedad. A mí me parece que Lasso hizo una excelente campaña, muy bien planteada, de manera inteligente y muy estratégica en 2017. Si uno se centra a hacer un análisis y hacer una valoración real de lo que sucedió en 2017, fíjate que Guillermo Lasso capitalizó los principales problemas públicos que había generado el correísmo durante sus 10 años, que tienen que ver con las libertades públicas, que tienen que ver con el extractivismo, que tienen que ver con los conflictos mineros y locales, y sobre todo que tiene que ver con el conflicto del modelo económico. Entonces, yo creo que en ese momento fue muy bien asesorado y supo capitalizar políticamente los principales problemas públicos que había generado el correísmo. Y que había generado el correísmo porque no sabría decirte con exactitud, pero yo creo que lo que sucedió en ese 2017 es una incapacidad por parte del correísmo para reconocer que habían dinámicas locales que operan y que son importantes al momento de influir en la capacidad del votante. Entonces, estas dinámicas locales jugaron un rol muy importante y le sumaron muchísimo a Guillermo Lasso. Capitalizó votos donde la Revolución Ciudadana no pudo penetrar, específicamente en la Sierra Centro, a través de una alianza muy grande y muy amplia también electoral, que incluso tuvo a Pachacuti de Guayas, ¿no?, en esta unidad por el cambio. Entonces, yo creo que esos también son indicadores importantes e interesantes, pero también me gustaría, y permíteme tomarme el atrevimiento de comentar sobre lo que dijo Jacobo, porque yo coincido muchísimo con la premisa que él sostiene, pero sobre todo también para ponerlo en términos pedagógicos y muy gráficos y para los amantes del fútbol o que les interesa el fútbol y el deporte, si el correísmo sigue jugando como Barcelona Sporting Club, muy difícilmente va a ganar el campeonato. Pero si el correísmo empieza a jugar como Independiente del Valle, haciendo trabajo en las formativas, no, Independiente del Valle, haciendo trabajo en las formativas, haciendo trabajo con su gente, entendiendo la capacidad, los estándares, la profesionalización, ¿sí? Muy posiblemente va a ser una excelente campaña y un excelente trabajo. ¿Por qué hago esta analogía? ¿Por qué hago este símil? ¿Crees que siguen entonces algunos cuadros del correísmo, algunos líderes del correísmo siguen practicando los mismos errores que yo creo que el correísmo, yo creo que el correísmo está entrampado en un gran relato que lo ha construido Correa y con toda la justificación del caso. Y este gran relato tiene que ver con el divorcio, con el parricidio, con la separación. Y me parece que esta separación y este divorcio afectó tanto al movimiento político que no ha salido de esa dinámica y de ese relato. Es decir, que en términos discursivos y prácticos no le puede vender otra cosa que no sea la traición a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque todo es culpa de la traición que hizo Moreno. No, espérate. Hay cosas que también operaron. En 2010 nosotros identificamos que Tommy Schwarzkopf fue el principal promotor de la campaña para Premio Nobel de la Paz de Lenín Moreno. ¿Cómo explicas que un grupo económico en el 2012 haya operado con Lenín Moreno y recién a esta altura nos demos cuenta que es el principal financista de un medio de comunicación digital que le hace frente al correísmo con su maquinaria de lodo? Entonces yo creo que hay que asumir una especie de mea culpa y decir, bueno, reconocemos esto, hacemos un diagnóstico y un análisis de la situación real y empezamos a partir con nuevas cosas, con nuevos relatos, entendiendo las dinámicas de la ciudadanía que en este momento no están siendo comprendidas por los diferentes actores políticos, el tema del desempleo, el tema de la corrupción, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Entonces yo creo que esa es la cuestión deficitaria. Hay que construir un gran relato, un metarrelato en el que se pueda incluir a los sectores populares y que nuevamente seduzca al votante y diga, bueno, yo me siento identificado porque el tipo me está hablando de salud, de educación, me está hablando de políticas públicas, me está hablando de desigualdad social, y son las principales problemáticas que yo tengo en mi barrio, que yo tengo en mi comunidad, que yo tengo en mi conjunto habitacional. Esas son las discusiones que hay que dar. No hay que seguir en esa tónica de si me traicionó, no me traicionó, si me apuñaló, no me apuñaló, porque eso a la gente, más allá de que sea un show y te pueda vender un instante, no genera proceso de identificación. Y está comprobado. Está comprobado. Entonces, yo diría que comunicacionalmente, la sugerencia, y perdón por tomarme este atrevimiento,
es salir de esa trampa que ellos mismos se han puesto, de este relato de vivir diciendo que nos traicionaron. Efectivamente hubo una traición, un giro de 180, pero ya está, viejo, supéralo, da la vuelta a la página y empieza a construir otra cosa nueva, porque hay otra situación importantísima, el tema transgeneracional. Hay un cambio de generación completamente que necesita otros marcos de interpretación. Gente como tú, gente como yo, que ya no está en esa tónica, que quiere ver otras cosas, que tiene otros intereses, que quiere ver emprender, que quiere apostar por cosas nuevas y cosas mejores. Entonces yo creo que ahí está la discusión y ahí está la camisa de fuerza que se ha puesto el correísmo. Entonces su intención tiene que ser, a ver, voy a manejar algo que no les va a gustar a muchos, pero tengo que decirlo, voy a empezar a manejar algo que se llama inteligencia emocional, ¿sí? Y con la inteligencia emocional, decir, bueno, de aquí proyectamos con el resto de compañeros que realmente quieran cambiar este país. Eso nada más. Querido Jacobo, entonces el correísmo tiene el mismo problema que el morenismo. No superan ese divorcio. El morenismo, los 3 años comenzó a decir todo es culpa de Correa, todo es culpa de Correa y todo es culpa de Correa, y el correísmo dice todo es culpa de la traición de Moreno y algunos infiltrados de ruptura de los 25 que comieron en el gobierno anterior y ahora le están dando duro al correísmo. Entonces, así entonces no vamos a ganar en el 2021 el progresismo, Jacobo. Si es que es así, ¿no? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Andrés. Para mí, esto es muy personal, ¿no? Pero para mí el correísmo, y tal vez por lo que pasó, por esto la traición, ¿no? Y todo esto, no le ha permitido analizar fríamente desde el 2017 en qué elementos la población ya quería un cambio absoluto. Es decir, yo vuelvo a insistir en lo de siempre. Lasso ganó en Quito y en Guayaquil. Y ganó Lasso, no ganó Nayib Bukele. No ganó alguien nuevo así que encantó a la población. Ganó Lasso. O sea, el banquero, el que decían que era el feriado bancario y bla, 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 ganó a Lenin Moreno en Quito y en Guayaquil. Si no es por Manabí, Moreno no gana las elecciones. Eso ya te da un mensaje muy fuerte, que es lo que ha dicho Andrés. Había unos temas de disconformidad fuertes en la ciudadanía, en diferentes territorios, etcétera. Y luego, claro, viene la traición y estoy totalmente de acuerdo con Andrés, que esto genera un marco discursivo en el correísmo que para mí lo ha ido alejando cada vez más de la ciudadanía. Porque yo entiendo que esto es grave hasta para la propia democracia, ojo, ¿eh? Yo siempre he dicho esto, que para la democracia la traición ha sido nefasta. Y mucha gente se ríe, ¿no? Porque como es anticorreísta, ja, ja, qué bonita la traición. No, esto es lo que está generando lo que vemos ahora. La gente no cree en instituciones, no cree en liderazgos, no cree absolutamente en nada, ¿no? Pero el problema es que el correísmo se entrampa en un discurso de casa, de pasional, de este me traicionó, entonces todo es una cuestión de traición, de buenos, de malos, de que había un pasado idealizado y si vuelve ese pasado todo se arregla. Y se han perdido que en estos 3 años la población ha cambiado. Si se acuerdan, había un eslogan del propio gobierno de Correa, Ecuador ya cambió. Y yo digo, sí, Ecuador ya cambió, los que no cambiaron son ustedes. O sea, todavía no entienden que la gente está en otras cosas, en otros marcos, en otros intereses, buscando otro tipo de discursos, de liderazgos. Y creo que entre las cosas que el correísmo se ha perdido en estos 3 años, señalo 2 hechos fundamentales. Uno, la consulta del 7 veces sí. O sea, yo cuando veo a muchos correístas, yo lo entiendo, ¿no? Sí, que la consulta fue un engaño, lo que ustedes quieran, pero la consulta ganó el sí. Y cuando gana el sí, quiere decir que hubo una mayor parte de la población que quería cambiar ciertas cosas. Es decir, no dejemos solo el debate en que si la consulta fue mañosa, que si anticonstitucional. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Lo que hay que interpretar es por qué la gente votó sí. Octubre, ¿por qué la gente apoyó mayoritariamente las marchas? ¿Por qué salen personajes como ISA, como el movimiento indígena, reforzados de ahí? El correísmo todavía a día de hoy no reconoce ningún triunfo, ninguna legitimidad del movimiento indígena en octubre, cuando a ojos de la gente pusieron el cuerpo, estuvieron en las protestas,
generaron nuevas identidades con nuevos actores que estuvieron en la calle, y el correísmo, el discurso de octubre es que se caiga Moreno, que me parece legítimo, ojo, ¿eh? Y eso no es golpismo, es una persecución infame la que le están haciendo todavía a día de hoy a Paula Pavón, a Virgilio Hernández, a Cristian, pero el tema es que si te quedas solo en lo destituyente, vas en contra de lo que tú mismo generaste en 10 años, que era certeza, estabilidad y gobernabilidad. Entonces, termino con esto. Me parece que, más allá de si es tandazo o no, más allá de si amplías o no amplías, que tampoco hay mucho por dónde ampliar, yo en esto le doy la razón al correísmo, pero más allá de eso hay que cambiar, hay que afrontar el escenario que se viene con otras nuevas formas, discursos, liderazgos también, pero hay que entender que el país es otro, no es el país de 2017 y peor aún, como me ha sacado hoy un tuitero, el de 2013, ¿no? Diciéndome que como en 2013 Correa ganó con más del 50, va a volver a ganar así. No, señores, o sea, Ecuador ya cambió, cambien ustedes también. Perfecto. Yo creo que es importante, y eso le ha faltado a los movimientos progresistas, a veces el estar ahí diciendo muy bien, cuando no están tan bien que digamos, eso también ha sido un error increíble que le está jugando factura a algunos sectores en el Ecuador. Y hablando de facturas, mi querida Paola, ¿qué candidata o qué candidato sería que pagaría la factura de todos los errores de Moreno? Porque Moreno tiene que tener, el gobierno tiene que tener un candidato que pague los platos rotos de todas las cosas que ha hecho. Candidatos del gobierno, o sea, en realidad creo que el gobierno tiene sus propios problemas y creo que acá estamos tratando justamente de construir o de mirar el país no desde el gobierno. Yo pienso que el gobierno el 24 de mayo del 2021 tiene que dar un giro y ahí la responsabilidad... Pero con todo respeto, quería, Paola, pero usted, por ejemplo, usted pertenece a la Revolución Ciudadana, pertenece a UNES, y como Revolución Ciudadana ustedes deberían como decirle al país, estos son los candidatos que han sido cómplices de este gobierno. Entonces, por ahí más o menos va direccionada la pregunta. O ninguno de los precandidatos actualmente son candidatos que en algún momento estuvieron cogobernando con Moreno. Creo que el pueblo ecuatoriano está completamente claro en eso. Y mira, y desde que llegué, siendo completamente receptiva a lo que ha dicho tanto Jacobo como Andrés, yo creo que hay que darle o sea, primero hay que cambiar la página y cambiar la página reconociendo ciertas cosas que son indispensables. Creo que tanto Andrés como Jacobo, justamente por conocer la dinámica política en la cual se ha ido justamente generando el correísmo, el poscorreísmo, no han dejado como que hay un poscorreísmo porque mira, esto es una cosa que está en el día a día y ojo, mira, no es que no existan esas reflexiones. Ojalá no hubiese existido en el país esta democracia, más que democracia, este tema de persecución sistemática y permanente que no le permita, porque, a ver, ustedes quizás no quieren hablar o que quizás hacen una crítica válida, que el correísmo se quedó en la traición. Bueno, más allá de la traición que le pudieron haber hecho al plan de gobierno o al proyecto político que lo llevó a ser presidente de la República, estamos hablando de la traición al pueblo ecuatoriano, que hoy está viviendo en carne propia el giro abrupto que dio a las políticas que la gente votó, porque la gente votó en ese momento por la continuidad. Sin embargo, sí, pero ¿cómo tú puedes desarraigarte de la traición si la traición lleva de la mano la persecución, la proscripción, lleva de la mano el debilitamiento institucional? Sí, ustedes dirán, superen el 7 veces sí. ¿Cómo lo superamos, Jacobo, Andrés y quienes nos están mirando ahora? Si justamente el 7 veces sí, que seguramente permitirá que en algún momento, si ven que las condiciones no le dan, a ver, le acaban de desaparecer el partido a Alvarito, que quieran o no, mira, lo de Alvarito es una discusión, o sea, están mirando que Alvarito crece, le quitaron el partido y la posibilidad. O sea, ya no solamente es con el correísmo, entiendan que esta es una democracia fallida y que esta gente quiere tomarse el poder por asalto, así, sin haber ganado nada.
porque a diferencia de los que muchos que cogobiernan con Moreno y mucha gente que hoy se envalentona, como María Paula Romo, estos chicos que están ahorita jugando a ser políticos y líderes, en su vida ganaron nada. El tema del correísmo, que sí, miren chicos, suscribo automáticamente todo lo que ustedes han dicho. Y no crean que no, nuestras discusiones internas son amplias, profundas, porque obviamente si no nos repensamos, si no nos... Mira, todos, muchos, al menos yo pretendo todos los días ser una mejor versión de lo que hemos venido siendo, porque obviamente somos humanos y también entiendo esta nueva dinámica social que requiere de nuevos relatos, de una forma distinta hasta de hacer política. Pero, compas, no nos perdamos. Estos 3 años han sido básicamente eso y la consecuencia de la traición, de la consulta popular y de lo que estamos viviendo. Miren, seguramente van a proscribir a Correa, van a cumplir su sueño, no tenerlo a Correa en la papeleta. Pero el tema es que no se trata de Correa, se van a bajar a cualquier persona que torpedee la posibilidad de que ellos se queden en el poder. Entonces, así no se juega. Con cancha inclinada no, con árbitro vendido no. O sea, esto ya ni siquiera aplica al fútbol. Y no se metan con Barcelona porque el Barcelona del... Mentira, es broma. Pero, a ver, lo que te estoy diciendo, hermano, que ningún equipo, por mejor preparado que esté, por mejor técnico que tenga, por mejor estrategia, así empecemos a recuperar todo lo que tú acabas de decir antes que me pareció lindo. Esto de las formativas, sacar a tus mejores gente, formarlos, capacitarlos, ponerlos a la cancha. Hermano, cuando se den cuenta que tenemos el mega equipo, diverso, preparado, todo, hermano, resulta que el Consejo Nacional Electoral te sale con otra cosa. Te cambia las reglas del juego. O dice que, ups, mira, estos 4 partidos hay que sacarlos porque, ¿por qué? Porque son incómodos. ¿Y por qué? Porque es Correa o porque... Entonces, no se puede, insisto, primero, para el correísmo ha sido muy difícil y yo creo que ahí deberíamos, compañeros, chicos, estamos en esta tertulia, no quiero irme tan largo, pero yo creo que, miren, nadie apostaba a que el correísmo pudiera ser opción al 2021, porque hicieron eso, han hecho todo, exactamente todo para que el correísmo, la revolución ciudadana, como se quiera llamar, como lo quieran llamar, no sea opción electoral. Meter preso a Paola Pavón, Ilio, hacer todo lo que han hecho en esta hazaña, en esta cizaña permanente de proscribir a actores políticos. Sí, claro que somos oposición. La oposición es mala, la oposición es mal vista. No sé, lo que les estoy diciendo es que también, si bien la revolución ciudadana requiere reinventarse y no tenemos mucho tiempo, y lo digo desde acá también, no tenemos mucho tiempo porque estamos a la vuelta de la esquina para enfrentar un proceso electoral, creo que con todas esas lógicas que ustedes les han planteado y que son completamente reales, aterrizadas al momento histórico y político que vive no solamente nuestra organización, sino el país, pero creo que con todas esas dificultades, creo que aún el correísmo tiene una posibilidad de recambiarse, porque cuando tú ves que tenemos al mismo Lazo otra vez de candidato, cuando vemos que en otras organizaciones políticas no han tenido ni siquiera posibilidades de crecimiento de nuevos cuadros, yo creo que el correísmo sí tiene, y creo que justamente en esa necesidad, el correísmo sí tiene la posibilidad de refundarse o de reconstruirse con nuevos cuadros, con nuevos relatos, que desde internamente, mira, ¿cuándo alguien en la historia pensó que desde la Revolución Ciudadana se iba a hablar del feminismo? Y sí, hay ahorita un movimiento súper interesante dentro del correísmo hablando del feminismo. No es posible la revolución ciudadana sin hablar del feminismo. Y eso se está haciendo como ahorita. También de las luchas LGBT. Desde adentro. Un tema que es rico, interesante. Y eso, insisto, se está dando ahora, en este momento, no es ahora. Entonces, yo creo que con todas las lógicas y aceptando los análisis que ustedes han hecho, que son reales, completamente aterrizados a la realidad. Creo que a nosotros nos ha tocado bailar con la más fea, como se dice en el argot popular, porque obviamente los dardos, todo el Estado, todo, Jacobo, Andrés, todos han estado encima de la revolución ciudadana. Cada paso de la revolución, o sea, es más, hay compañeros que están siendo perseguidos extrajudicialmente, compañeros que bajan de sus departamentos y tienen a policía abajo, les toman fotos. Yo tuve la posibilidad este fin de semana de estar en Guayaquil y ver
en realidad estamos viviendo en un estado policíaco, una cosa de locos. Y esto no se hace con otras organizaciones, se hace con el correísmo. Entonces, yo creo que por ahí, compañeros, para no alargarme mucho, creo que a la Revolución Ciudadana le ha tocado reconfigurarse, reaprender, decodificar cosas desde esto, que creo que no lo ha vivido nadie en los últimos años, y creo que eso es meritorio. Que tenemos que conectarnos con lo que está pasando en el país, por supuesto. Nosotros no somos, nosotros no somos elite, nosotros no somos la banca. A ver, hermano, yo vivo en el nuevo Quinindé, donde todavía mi hermano, el alcalde que era nuestro, no me ha dejado todavía en alcantarillado ni agua potable. No me puede decir a mí cómo no tenemos todavía cosas que resolver y hacer cuando vivo en un barrio, en un sector popular en donde yo sé lo que nos hace falta. Sé lo que le hace falta a mi madre, que es costurera, que en este momento ella hace contratos pequeños y no le paga a nadie, y la vieja está ahí, paralizada con sus máquinas porque no puede hacer nada. O sea, te lo estoy diciendo desde el sentir de donde venimos. Y la base de la Revolución Ciudadana, de muchos de sus dirigentes, de quienes estamos aquí, venimos desde allá. O sea, entonces entenderás que también nos tenemos que repensar desde nuestras propias lógicas, desde nuestras propias carencias, Jacobo. Porque no es que le esté haciendo falta trabajo a unos y los del correísmo estemos en alguna burbuja. No, ñaño. O sea, imagínate, ¿cómo podemos ofrecerle al país un plan o un proyecto de país a futuro si primero no reconocemos que somos los principales afectados, que también somos calle, que también somos pueblo, que tampoco tenemos trabajo, que también, y tenemos un adicional, que estamos perseguidos? Pero hay que plantearle una propuesta al país. Y yo voy a hacer un paréntesis ahí. Quizás solamente nosotros sabemos lo que es el odio, que te estigmaticen, que no te den trabajo porque cometiste el error de haberte quedado con el correísmo. Porque eso, mira, en algún momento yo dije, chuta, habré tomado una decisión, habrá sido buena esta la decisión que tomé en mi vida. Sin embargo, con todas esas taras, estamos aquí, haciendo una propuesta a la gente. Y ojo, sin odio. Yo creo que una de las cosas que nosotros deberemos repensarnos como políticos, y ojalá no sea esa la tónica de lo que se viene, es poder sanar. Hay mucho odio, Jacobo, Andrés. O sea, eso también es herencia de Moreno y su gobierno. Nos hizo odiarnos. No había posibilidad de diálogo. O sea, está bien disentir. Es importante disentir, pero disentir así, en donde más y más había que poner a los correístas en la plaza pública y quemarlos y que desaparezcan todos y todo el mundo aplaudiendo y la Inquisición. Terrible. Con eso, Jacobo, Andrés, con eso estamos aquí, siendo opción electoral, siendo una opción para el 2021, que conocemos que hay que generar un amplio debate sobre las necesidades reales del país, sobre el cambio generacional. No los tienes que decir, porque yo creo que hoy más que nunca la Revolución Ciudadana va a dar una gran sorpresa. Va a dar una gran sorpresa porque el cambio generacional va a empezar justamente desde aquí, desde la génesis. Gracias, querida Paola. Ya me extendí mucho, pero era necesario poder hacer esa analogía para que los analistas comprendan también los dolores de lo que estamos desde acá. Muy bien. Nos pueden seguir a nuestros amigos también por Periscope. También nos pueden seguir por Periscope, por redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Pueden seguir y pueden también en YouTube descargar este y todos los programas que tenemos acá en Hechos Ecuador. Agradecerles a todos ustedes. En redes sociales me pueden seguir en Facebook como Darío Robinson Rivera en Facebook, en Twitter e Instagram @Darío Robinson S. Así que saben, cuando ustedes deseen algún espacio o una oportunidad, pueden tomar contacto con nosotras y con nosotros. Querido Andrés, ya estamos terminando, chicos. Terminábamos a las 19 horas, pero estamos ya en la parte final. Andrés, sí, querido Andrés, con todos estos problemas que tú y Jacobo han mencionado antes en el bloque anterior, a pesar de todo eso, a pesar de todo lo que podrían haberse dicho el correísmo, todo, siguen teniéndole miedo, porque a pesar de todo eso, o sea, dejen que Correa se lance o dejen que el candidato correísta se candidatice, pero le siguen poniendo trabas. Entonces, con el ejemplo que tú pusiste del Barcelona, y no me acuerdo, creo que pusiste el Independiente, este equipo, Revolución Ciudadana, si sigue como está, yo creo que capaz termina ganando ese campeonato, porque, vuelvo y te repito, con todos estos errores,
que es evidente que falta mucha gente dentro del correísmo que le falta escuchar, que hay seguramente sectores sectaristas que solamente quieren para ellos, o que quieren repetir los mismos candidatos que fueron ayer. Somos seres humanos y está conformado por humanos, pero a pesar de todos sus errores, lo que decía Paola, chuta, yo vengo de Quirindé y en ese cantón, mi alcalde, siendo nuestro, no hizo obras en mi barrio, digamos. No, es que no hizo obras, no llegó a mi barrio con la obra. Hizo obras, ya no llegó la obra. Por si acaso. Perfecto. Entonces, sí, está bien la aclaración, mi querida Paola. A pesar de todos sus errores, el correísmo sigue siendo la primera fuerza política, querido Andrés, y luego me la responde Jacob. Sí, o sea, a ver, voy a intentar matizar un poco el asunto, ¿ya? Para que vean desde dónde lo digo. Otros equipos. Pero también utilicé la analogía y los ejemplos de los equipos porque no cabe duda, tengo el gusto de que mi hermano trabaje en este club y hemos tenido conversaciones muy arduas porque a ambos nos encanta el fútbol. Entonces él me explica y yo puedo también entender la dinámica en la que está involucrado Independiente del Valle y es por eso que pongo. Pero más de esta analogía que realicé, yo creo que el correísmo tiene una carta de presentación. Y la carta de presentación del correísmo es muy concreta, que tiene que ver con la recuperación de la economía, tiene que ver con una fuerte presencia estatal, tiene que ver con que la institución pública llegó a lugares donde antes no existía. No existía Estado, no existía. Había una especie de lo que se conoce en la antropología como Estado aparente, ¿no? O como los márgenes del Estado. Y esto obviamente daba cabida a que existan ahí organizaciones delictivas, de narcotráfico, desigualdad social, muchos problemas. Yo creo que el correísmo tuvo la virtud histórica, y en eso sí hay que ser categóricos, la virtud histórica de reconstruir un país. En los 10 años se transformó por completo el ámbito económico, se logró fortalecer muchísimo la capacidad del Estado, se redistribuyó la riqueza. La clase media ecuatoriana se consolidó como nunca en su historia. De esto hay estudios y casos de estudios avalados con evidencia empírica muy fuerte. Y se consiguió varios logros, sobre todo para la clase obrera y los sectores populares del Ecuador. El correísmo representó o logró representar lo que para Argentina fue el peronismo, lo que para Brasil fue el cardenismo, perdón, lo que para Brasil fue el varguismo, lo que para México fue el cardenismo. Entonces yo creo que esa es la carta de presentación que tiene el correísmo, con un líder que de alguna forma se las batió con todos, con los que debía y a veces con los que no debía. Y esa capacidad yo creo que habla muy bien, y es una carta de presentación que siempre va a estar ahí. Históricamente va a cumplir un rol y tiene su sitial en la historia ecuatoriana. El problema viene acá, o sea, viene cómo nosotros vamos a empezar a interpretar los problemas públicos que no hemos tenido la capacidad de irlos saldando. Y ahí viene el aporte puntual que yo puedo realizar, ¿no? Muy modestamente. A mí me parece que el correísmo tiene que superar esta transición y tiene que empezar a construir de la mano de la gente y sobre todo en función de las demandas ciudadanas. Si eso lo realiza de manera efectiva, yo creo que tiene unas grandes posibilidades de conquistar la presidencia en el 2021. Y obviamente es un monstruo, pero es un monstruo en su actividad política. Correa era un animal político. Correa sabía hacer una lectura certera de lo que la gente quería y entendía las dinámicas. Yo tuve la oportunidad, voy a ser muy agradecido con la vida por esa posibilidad que me dio la vida, de cubrir las actividades del expresidente. Y en esa especie de cronista en la que tuve la posibilidad de fungir, vi cosas que yo no he visto en ningún otro líder, en ningún otro político. Y te digo que también tuve la posibilidad de estar con Glass y con Lenín Moreno. Y en esa actividad, y que cosas y dones y actitudes que yo no vi en ningún otro líder político. Yo creo que eso perdura en el corazón de la gente. Por eso decía que el correísmo es más allá es más que una tendencia política, es una identidad. Y cuando se convierte en una identidad, es un acervo invaluable del imaginario social de la gente. Entonces, de entrada, tiene esa carta de presentación que es enorme y que va a permitirle de alguna forma
enfrentar cualquier situación. Ahora, sobre lo que decía la Pau, que me gustaría referirme a esto. Yo creo que si estamos enfrentando estas circunstancias difíciles, tiene que ver porque somos eso. Correa decía esto de manera sistemática cuando sucedió el terremoto de abril. Nosotros somos como la simple arcilla que con el fuego se endurece. ¿Sí? Y yo creo que hay que apuntar a eso, a ver cómo podemos endurecernos y asumir el otro desafío y el otro reto en función de los intereses que tiene la gente. Y obviamente todos sentimos que existe o que se ha vivido una especie de parricidio con esto de que ya no está el gran líder del proceso político, pero es momento de ese recambio generacional y es momento de construir un nuevo relato que seduzca a los millennials, a los centennials, a los muchachos que ya no entienden de órdenes, porque son así, ya no entienden en su dinámica órdenes. Ellos salen con una chispa diferente, quieren vincularse a las cosas, hacer actividades, proyectos, emprender. Y yo creo que en esa dinámica, seduciendo a las nuevas generaciones, al público objetivo que viene de los 18 a los 36 años, el correísmo puede generar un proceso electoral a favor de las grandes mayorías. Pero me parece que hay que salir de esa trampa. Eso es sustancial y en eso yo coincido con Jacobo. Hay que salir de esa trampa política que de alguna forma ha generado una camisa de fuerza y que no permite vender algo que para Hannah Arendt era fundamental, un horizonte utópico. Eso es crucial. Querido Jacobo, en su última intervención, sí, por favor, para que usted tenga la oportunidad de un poco el derecho a la réplica de lo que decía un poco Paola, reforzar algo de que decía tal vez el Andrés, por favor, ya con esto estamos terminando. Querido Jacobo. Sí, no, muy brevemente y muy enriquecedor escucharles, ¿no? A los colegas. A ver, yo parto de algo. Yo soy de los que reconoce lo que supuso para este país 10 años de gobierno de Correa. O sea, yo siempre parto de ahí. Lo he hecho público siempre. Desde el liderazgo del propio Correa hasta hitos de gestión, hasta, en fin. Podemos hablar ahí de una serie de cosas que los colegas han hablado, la reinstitucionalización, el Estado, las políticas, en fin. O sea, no es poco lo que se hizo en un país como este, ¿no? Empezamos por ahí, eso es innegable. Y no es poco, y estoy de acuerdo también con lo que dice Paola, que con todo lo que ha pasado, que esa identidad correísta siga estando ahí, siga siendo una preferencia y siga siendo una de las opciones más posicionadas a día de hoy, no es poco tampoco, ¿no? Parto también de ahí. Ahora, ¿por qué íbamos tal vez al tema más crítico? Porque, claro, tal vez mi sesgo es hablar desde el momento electoral, ¿no? Que se avecina. Y ahí, claro, Andrés decía algo muy interesante, o sea, cuando comparaba esto del correísmo con peronismo, varguismo, cardenismo, pero claro, dentro de las similitudes que hay, también hay una gran diferencia, ¿no? Y es que esos procesos, primero, fueron muy largos, ¿no? Es decir, el PRI en México, estamos hablando del Estado partido 80 años. El peronismo en Argentina, bueno, me parece que 80 años hace que se originó. Estamos hablando de identidades que se construyeron a través de un régimen corporativo de Estado a través de los años, con organización popular, sindical, en fin, toda una serie de cosas que podríamos hablar aquí de largo, pero que finalmente el correísmo no hizo primero porque 10 años no es nada para comparar a estos gigantes, ¿no? Y segundo, y yo creo que sí es una falencia de la Revolución Ciudadana, porque creo que se priorizó la economía, el desarrollismo, la tecnocracia, la eficiencia, que te dio resultados, por un lado, pero se priorizó eso frente a las bases, la formación política, un partido político de verdad que fuera un propio contrapeso dentro de la Revolución Ciudadana. Entonces, por eso también hay que reconocer que ha sido fácil desmontar el correísmo, porque estoy totalmente de acuerdo con la amenaza democrática que hemos vivido en estos años, pero también hay que ser realistas. Si esto ha pasado, es porque hubo unas condiciones también que permitieron que esto pasara.
y esas condiciones son la baja institucionalidad que hubo en el proceso de la Revolución Ciudadana, no solo a nivel del Estado, sino a nivel del empoderamiento ciudadano, de que la ciudadanía realmente identificara y se apropiara de esas políticas, de esas instituciones. Al no haber pasado eso, por eso fue tan fácil también desmontarlo, ¿no? Entonces, insisto, yo no quiero desmerecer, yo soy una persona, me considero justo en la vida y creo que hay que ser justo con todo lo que logró ese proceso, pero, termino con esto, si quieren ganar las elecciones, mucho me temo que por todo lo que hemos hablado ahora, hay que hacer algo más. No da solamente elogiando lo que pasó, no da solamente con este discurso, como decía Andrés, ¿no? De la traición, de volver a retomar lo de antes y el curso de la historia vuelve a ese horizonte utópico. O sea, algo ha pasado en estos 3 años, por eso hay que investigar muy bien también a la población, a sus creencias y sus sentimientos, porque si no entendemos eso, vamos a una elección, insisto, muy fragmentada, todavía por construir, donde puede pasar cualquier cosa. O sea, esto va a ser algo bastante interesante, ¿no? Por ahí cerraría. Muchísimas gracias, estoy muy agradecido por haberles tenido a ustedes. El tiempo es oro, e incluso no hemos pasado 30 minutos de lo previsto, pero me pareció muy interesante. Me quedé picado y mucha gente se quedó picada porque están que preguntan un montón de cosas súper interesantes en las redes y qué bueno, qué enriquecedor. Lo importante es que acá... Jacobo es una bomba atómica, hermano. O sea, ahí, si tú quitas a Jacobo, generas todo esto que está leyendo. Yo estoy que leo acá y mira, esto solo lo provoca él. O sea, ahí yo ya no tengo que... No. Agradecer, estuvo con nosotros Jacobo García, analista político, Paola Cabeza Castillo, esmeraldeña, periodista del programa de YouTube La Otra Cara, así que por favor les invito a tener unos videos súper buenos. Te quería preguntar, Paola, bueno, a la gente le invito a que entre a YouTube y ponga La Otra Cara, Paola Cabeza, y ahí le va a salir. Paola, ¿alguna vez te han amenazado por los videos que son muy buenos y son muy fuertes, la investigación que tú también haces? ¿Te han amenazado este gobierno, Paola Cabezas? Y bueno, es parte del ejercicio, pues ya si uno decidió hacer oposición, hay que hacerla. Y yo creo que mi oposición es democrática y propositiva, porque es evidente, y ahí creo que Andrés y yo, más allá de poder tener ciertas ópticas sobre algunas cosas, es evidente, y en eso vamos a coincidir, que en esta lógica también de esta democracia mediatizada, los medios de comunicación han cumplido un rol sustancial, diría yo, fundamental para poder desmontar de manera tan rápida y casi en tiempo récord todo lo que ha significado, bueno, todo, o sea, en realidad se han dado el tiempo para poder hacer todo esto y tiene que ver muchísimo con los medios de comunicación. Sí, muy bien. Yo dentro de lo que hago tengo una posición, pues sí, o sea, que a mí me hablen de periodismo independiente, miren, no sé, cuando tú ves a la cheerleader de Tania Tinoco está justificando un montón de cosas, te das cuenta de que, bueno, aquí ya tendremos que ir repensándonos el periodismo y la comunicación también desde ese ámbito. Un país que no tiene política de medios públicos, que todo lo que nació aquí en los medios de comunicación, sean estos escritos, prensa, televisión, nació privado y con esa lógica del mercado mercantilista, no va a haber obviamente una posibilidad de comunicarnos democráticamente desde donde nos encontramos. Entonces, los medios de comunicación populares se convierten en una opción y una alternativa también para poder desmontar estos relatos que se construyen también desde los medios de comunicación. Y también invitarles a ustedes, amigos, a seguir las redes sociales de Voces. También tienen un trabajo muy interesante. Ahí leí un artículo que escribió mi amigo Jacobo sobre si es bueno o no que hablen mal o bien de un candidato. Entonces, en otra ocasión te invito, Jacobo, para que un poco nos hables sobre eso, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, cuando que hablen bien o mal de mí, me tienen en la retina. Entonces, yo me leí todo eso un par de veces y es muy bueno. Así que hay algunas investigaciones muy interesantes, algunos artículos de Voces. Agradecerles a ustedes, van a tener ahí el minuto necesario o los segundos necesarios para que se despidan con una interrogante muy interesante que les voy a hacer a ustedes. ¿Cuál es el desafío
que tenemos los ecuatorianos para las elecciones del 2021? Empiezo contigo, querido Andrés. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la participación, por darme la oportunidad de compartir con los contertulios y sobre todo con la audiencia y la gente que en este momento nos sintoniza. Yo concluiría con la siguiente cuestión, ¿no? Yo pienso que la ciudadanía tiene que reflexionar, tiene que hacer una catarsis, tiene que sentarse y decir, no solo si antes estábamos mejor, hacer eso, si antes, preguntarnos si antes estábamos mejor, pero también preguntarnos qué es lo que queremos. ¿Cómo queremos construir este Ecuador? ¿Y cuál va a ser el aporte personal, individual y como ciudadano para que nuestro Ecuador nos brinde un horizonte, nos brinde un futuro? Asumir una corresponsabilidad, porque no se trata tampoco de simplemente endosar un voto y que el líder o el actor político se encargue de solucionarme mis problemas y mis demandas. Yo también tengo que ser cooperativo, solidario y colaborar, porque este Ecuador lo hacemos todos los que estamos dentro del territorio. Mal haría yo al decir que es el político el que tiene que simplemente conquistar y seducir a la ciudadanía, a las masas. No, se trata de una especie de corresponsabilidad y se trata de una reflexión constante, sobre todo de esta época de pandemia y de esta corrupción galopante que nos ha sorprendido a todos. Con una frase final cierro, en la política se dice en términos populares, en la política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Así que yo espero que nos pueda generar una sorpresa esta contienda electoral del 2021. Muchas gracias, querido Andrés Durán, desde Voce. Estimado Jacobo, en la parte final, ¿cuál es el desafío que tenemos las y los ecuatorianos a propósito de la elección del 2021? Si es que le da la gana al Consejo Nacional Electoral llamarnos a elecciones para febrero. Bueno, y si no le da la gana, pues habrá que hacerse respetar, ¿no? No hay otra opción. Salir a las calles. Nada, simple, así es. Bueno, no digas eso, ya nos acusan de rebelión. Por casi, favor, ¿no? por favor, por favor. No, mira. Que lo dice Jacobo y vienen por mí, así que por favor, por favor. No, simplemente eso, pedimos democracia, nada más, ¿no? Mira, solo deseo que este pueblo elija sabiamente lo que quiera elegir en 2021 y que eso sea, insisto, volver al pasado no se puede, queramos o no, ya no hay ese pasado. Ya el nuevo tiempo es un nuevo momento, un nuevo país, porque en 3 años, vuelvo a decir que Ecuador ha cambiado también. Entonces, que lo que pueda venir retome lo bueno que había hace 3 años, que para mí era bastantes cosas, pero también hay que incorporar otras cosas que antes no se pudieron lograr, no se quisieron lograr, etcétera. Creo que una síntesis de esas dos cosas creo que podría ser el mejor resultado para 2021 y el reto es construirlo electoralmente, que todavía creo que no está hecho, ¿no? Muy gentil de tu parte. Querida Paola, cierro con usted. ¿Cuál es el desafío que tenemos las y los ecuatorianos a propósito de la elección del 2021? Mira, yo me voy a dar el tiempo de hablarlo por mí, por Paola, por la hija, por la tía, por la mujer, por la profesional, que a veces también nos olvidamos que también somos seres humanos, que también, si bien hemos tomado la opción de militar, pero no dejamos de ser seres humanos que tienen sueños y que justamente en torno a esos sueños queremos un país mejor. Y sí, yo tengo muchísima ilusión, a pesar, a veces cuando me pongo a hablar así en este tono, me dicen, oye, Paula, ¿qué estás tomando? Me dicen, pero creo que cuando te golpean tanto, cuando hay mucho dolor, cuando sientes que a veces te falta el aire y que sientes desfallecer, porque eso nos ha pasado a muchos de nuestros compañeros y quiero hablar por ellos también, también entiendes que reinventarse desde el dolor también termina siendo un ejercicio interesante e importante para aportar cosas nuevas. Y tengo la certeza de que el país que podamos construir, y voy a tomar muchas de las cosas que Andrés ha dicho, porque sí, es evidente que los ciudadanos eligen a alguien para que conduzca el país. Pero esto no es de un hombre, esto no es de un superhéroe. Tú no das un voto a un superhéroe para que te resuelva todos los problemas. Sí, obviamente,
los temas macros siempre van a depender de la decisión política de un gobernante. Pero hay cosas que sí tienen que ver con nosotros. Y esto es lo que tengamos que decidir para el 2021, para nuestro futuro, está en nuestras manos. Es nuestra responsabilidad. Y ahorita sí, van a haber muchas opciones. Nosotros nos estamos esforzando por hacer la mejor opción, por hacer el mejor proyecto renovado, consciente, seguramente deconstruyendo y reconstruyendo cosas para podernos mostrar de manera honesta qué es lo que tenemos para un cambio. Sin embargo, tengo mucha esperanza desde donde vengo, en donde podamos hacer una coalición amplia en donde estemos todos, donde no se quede nadie fuera, donde las diversidades étnicas, donde las diversidades sexuales, donde podamos construir un feminismo, y ahí sí, un feminismo real, no el feminismo de la señora Romo, que se considera feminista, pero está bien si le dicen epítetos groseros a otra mujer. No, un feminismo real, que nos convoque en realidad a ser sororas y hacer apoyarnos, porque en realidad vivimos en una sociedad machista, vivimos en esta sociedad que cosifica, que todavía hay mucha vulnerabilidad de género ante las mujeres, y eso también depende de una decisión política. Y sí, tenemos que caminar en todo eso. Tengo mucha esperanza, tengo muchísima esperanza. Así que a la final en el 2021 es la gente la que va a decidir, y tengo también mucha esperanza de esa gente que va a decidir por un futuro mejor para todas y para todos. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de haberles tenido a ustedes acá, brillantes profesionales, excelentes analistas. Les valoro y les estimo muchísimo. No saben cuánto nos da gusto de tenerles acá en Hecho Ecuador. Cuando ustedes deseen, las veces que deseen, nomás nos avisan y aquí estamos. Acá no están en el canal del Cerro que tienen que mandar una chequera. No. Ustedes solamente nos avisan y aquí estarán siempre los micrófonos, las cámaras abiertas en Hechos Ecuador. Gracias, querido Andrés. Gracias, querida Paola. Gracias, querido Jacobo. Y agradecer a Richard Macías, que es nuestro director de Hechos Ecuador. Agradecerles a todos ustedes, no sin antes recordarles que mi linda y bella provincia Esmeralda está de fiesta. Chuta, si no estuviéramos pasando por lo que estamos pasando, que viva Esmeraldas. Estuviéramos ahorita en otros espacios, como la Feria de las Palmas. Sí. Verán, querido Jacobo, decirte, y para todas y todos que nos ven, porque nos están viendo de diferentes partes del país, la ciudad de Esmeraldas tiene sus propias playas, sí, Las Palmas, así que por favor vengan a visitar la playa de Las Palmas. He estado. Cuanto puedan nos avisan, sí que estamos siempre a la orden. Amigas y amigos, síganos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, estamos como Hechos Ecuador. A mí me puedes seguir en Facebook, Twitter y en Instagram como Darío Robinson Rivera en Facebook, Twitter e Instagram, @Darío Robinson S. Si desea usted que toquemos otro tema, que invitemos a alguien, quiere usted estar acá, tome contacto con nosotras y con nosotros. Agradecerles a ustedes. Hoy hablamos con nuestros invitados sobre el contexto político electoral con miras al 2021. También pues agradecerles a ustedes y recordarles que nosotros como Hecho Ecuador tenemos siempre nuestras buenas recomendaciones. Además de que pueden venir a disfrutar esmeraldas del rico tapao en cocao y en sumacao y agua de coco, también debe de lavarse las manos en época de pandemia. No se olviden lavarse siempre las manos, usar siempre la mascarilla y por supuesto el distanciamiento social. No beban por favor. Mis amigos que están en Quito, no beban, ¿sí? No consuman alcohol. El alcohol que se necesita es para las manos. Si no puede lavarse las manos por ahí, por favor. Y si usted tiene su emprendimiento, pueden también tomar contacto con nosotras y con nosotros para poder difundir el emprendimiento. Necesitamos apoyarnos entre todas y todos los medios digitales. Y si usted tiene su emprendimiento, hay muchos jóvenes que tienen emprendimientos, familias que tienen sus emprendimientos, y obviamente no les van a hacer la publicidad en los medios comerciales. Acá sí le podemos hacer, solamente tome contacto con nosotras y con nosotros. Agradecerles, bendiciones a todos. Mi equipo de producción me confirma que después de esta entrevista vamos a proyectar, a proyectar lo que es un pequeño video sobre Esmeralda. Yo estoy muy orgulloso de ser esmeraldeño, sobre todo afrodescendiente. Y viva Esmeraldas en sus 200 años de independencia. Un saludo para todas y todos ustedes. Un saludo para saludar también a Sofía Espín. Sofía Espín me reporta también sintonía, nos dice que nos está viendo desde México. Sofía, querida, un saludo para todos ustedes.
¡Viva Esmeraldas en sus 200 años de independencia! Buenas noches con todas y todos. Buenas noches, hasta pronto. De la tierra que yo vengo se la pasa bonito. La caída del sol, agua de coco y buen ritmo. De la tierra que yo vengo se la pasa bien. Cuando sale el sol y si llueve también. Con plato sin plata vivimos mejor que un rico. Oye, Paricho, porque somos fiesta.